Te quiero contar una historia. El pequeño niño estaba feliz con su papá, pero ahora su padre iba a emprender un largo camino y se demoraría en volver. El pequeño no lograba entender bien, pero su papá le dijo que él se iba, pero un familiar muy cercano se quedaría para cuidarlo. Así pasó con los discípulos. Jesús, su amigo, su Dios, en una conversación que tuvo con ellos poco antes de ser apresado, les dice, les conviene que yo me vaya. Pero piensa, ¿será que les convenía que Jesús se fuera? Jesús vino para entregar un mensaje, para reivindicar el carácter de Dios, para salvar. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos el capítulo 4 de Lucas, los versículos 18 y 19, cuando Jesús dice que el Espíritu estaba sobre él, dice que el Espíritu lo ungió para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y vino a pregonar el año del favor del Señor. Por lo tanto, la venida de Jesús a la tierra fue para hacer una labor gigante. Jesús vino para traer bálsamo a las personas porque Dios se veía muy lejano. Y Él vino para decir que Dios estaba muy cerca de todas las personas que lo buscaban. Pero ahora Jesús dice que les conviene, a los discípulos les conviene que Él se vaya. Jesús sabía más que nadie qué le convenía a sus discípulos y por qué era conveniente. Y Jesús da la respuesta. Él dice dónde iba. Regresaba al cielo para continuar la obra que había comenzado, pero no iba a dejar a sus hijos solos. ¿Quién vendría? Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué labor cumpliría? Miren lo que dice la Biblia. Dice que rogará al Padre, que vendrá otro consolador. Y si nosotros vemos, Jesús vino para dar consuelo y para transmitir esperanza. Y ahora Él se iría, pero vendría otro a continuar con la labor que Jesús hacía. El capítulo 16 del libro de Juan, cuando nosotros vemos los versículos 7 y 8, dice así, hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús, Él dice que se va a ir, pero que el que viene, el otro consolador, el que viene de alguna manera a reemplazar la labor que Jesús estaba haciendo, viene para poder marcar una presencia importante respecto de la labor que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Jesús había sido para ellos un consejero, un guía, un amigo. Y mientras Él estaba con ellos, Él los había instruido, había cargado con sus prejuicios e ignorancia y les había dado consuelo en tiempos de desaliento. Pero Él estaba a punto de abandonarlos en ese momento y debía ser dado el otro consolador como una compensación por su ausencia. Palabras que dijo Alberto Barnes, un escritor cristiano. Dice que el consolador vino entonces, o venía para realizar las funciones que Jesús hubiera hecho si él hubiera continuado con sus discípulos. Y de esto podemos aprender en parte lo que es la función del Espíritu. Su función
es la de proveer a todos los cristianos la instrucción y consuelo que daría la presencia personal de Jesús. El Espíritu Santo, el otro consolador, es Dios. Es parte de la deidad. Y su labor en el plan de salvación está definida y es dar testimonio acerca de Jesús, lograr que las personas miren a Cristo, el único que puede salvarnos. El Espíritu Santo desea la salvación del hombre, tanto como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo clama a nuestro espíritu para que vayamos a Cristo. El Espíritu Santo le habló a algunas personas para mostrarles el camino. Y yo quiero que tú mires algunas historias. ¿Te parece si buscamos en Juan capítulo 14, versículo 26? Miren qué interesante la historia que aparece marcada aquí. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Muy interesante lo que Jesús dice, porque el Espíritu Santo va a venir, les va a enseñar y les va a ayudar a recordar. ¿Qué persona hace eso? Alguien que está preocupado. Alguien que está preocupado porque su alumno aprenda, porque la persona a quien está dirigiendo pueda recordar cuando es necesario y para que pueda actuar en consecuencia con lo que ha recordado o con lo que ha aprendido. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el versículo 26, dice que cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. O sea que el Consolador, el que iba a ser enviado por Jesús, iba a venir también para testificar, para hablar acerca de Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 2. Yo quiero invitarte para que tú puedas ver allí. Y nosotros vemos una historia que es bastante interesante. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo está hablando y está diciéndole, dando instrucciones y diciendo: apártenme a una persona para un trabajo especial que yo les quiero dar. Otra historia, en Hechos capítulo 18, el versículo 5 y 6 dice que al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. O sea que el Espíritu Santo generaba algunas cosas que eran poco comunes, poco frecuentes, pero que mostraban también la naturaleza de un ser que tenía poder para poder darle capacidades diferentes a los discípulos. Segunda de Pedro 1:21 dice que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el otro consolador. Es una persona. Es Dios y está trabajando activamente en la salvación de los hombres. Algunos han cuestionado su existencia, pero la Biblia dice que vino para cumplir una misión, para convencer, para ayudar a recordar, para motivar, para impulsar. El Espíritu Santo en algunos momentos habló para orientar a los hijos de Dios y hoy te invito a aceptar la divinidad del Espíritu Santo. Él influye en las personas y en esta mañana te habla a ti. En esta mañana te llama a que mires a Jesús, el autor y consumador de la fe. Te invito a escuchar su voz y a aceptar la invitación que el Espíritu Santo nos hace para seguir a Jesús. Acompáñame a orar. Querido Padre Celestial, gracias
por tu gran amor y por darnos a Jesús. Gracias por enviar al Espíritu Santo, el otro Consolador, para que nos muestre el camino. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y abras nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la invitación del Espíritu. Permite, Señor, que su voz nos siga llamando cada día. No tenemos mérito en nosotros para pedir esto, pero nos apropiamos de los méritos de Jesús para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un buen día.